mentes llenas de curiosidad. Conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad. Conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. ¿Cómo potenciamos la educación sobre astronomía con nuestros párvulos en el aula? ¿Qué estrategias podemos utilizar como educadores y educadoras? Hola a todas y todos, aquí estamos junto a Katia Rivero. Mi nombre es Juan Manuel Cáceres, educador de párvulos, y estamos en el cuarto capítulo, el último de nuestro podcast Semillas de Ciencia, el cual es creado por el equipo del proyecto Explora Atacama, que pertenece al MinCiencia y es ejecutado por la Universidad de Atacama en la región. Estamos muy contentos de encontrarnos en un nuevo capítulo. Katia Rivero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Contenta de encontrarme con Catherine, que ya es una amiga de Explora, ¿verdad? Aquí estamos dando la bienvenida a este cuarto capítulo y último hasta el momento. Esperamos. Claro, estamos en la despedida. Estamos en la despedida, en este cuarto capítulo del podcast Semillas de Ciencias. Y bueno, Catherine, te voy a saludar y para eso también contar un poquito quién es Catherine. Algo cortito de tu biografía. Aquí nos encontramos entonces con nuestra invitada especial. Ella es Catherine Vieira Villarreal, doctora en astronomía y académica del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Y te damos la bienvenida, Catherine. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto trabajar con Explora Atacama. Bienvenida, Katia, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, Catherine. Katy También, ¿no? Katia, Catherine. Katia, o Katy también. O Katy también puede ser, ¿no? También puede ser Katy. Katy, te contamos que a raíz de la noticia dada en agosto de este año de que nuestro país será sede de la Asamblea General de la Unión Astronómica, tuve que leerlo, Internacional para el 2030, lo que ha sido considerado como un hito de la ciencia chilena, es que en este episodio abordaremos cómo potenciar la educación sobre astronomía en primera infancia. ¿Qué te parece? Y para eso, Katia nos va a hacer una introducción relacionada con un estudio que nosotros hemos encontrado por ahí. ¿Qué te parece? Katia, cuéntanos. Los escucho. Bueno, Katy, primero, a raíz de esta noticia que acaba de poner en contexto Juan Manuel, nos ponemos a pensar, desde el currículum de educación parvularia nos encontramos con un núcleo que se llama Exploración del Entorno Natural y que en el fondo indica el estudio de ciertas temáticas patrimoniales, y dentro de todo aquello también está el estudio de los cielos. Y por otro lado, me es muy importante señalar lo que implica para los niños y las niñas el interés natural de la curiosidad de mirar a los cielos, de poder hacerse preguntas. Yo creo que incluso tiene que ver con filosofía, ¿no? De, bueno, quiénes estamos en este espacio, cómo somos. Toda esa cantidad infinita de preguntas hace que sea muy atractivo el tema para la primera infancia. Cuéntanos, Katy, ¿cuál es tu percepción? Bueno, en efecto, pienso que llamemos la educación astronómica, puede empezar desde que somos muy niños, aprovechando precisamente la curiosidad innata que todos tenemos, especialmente en esas cortas edades en las que no hay temor de aprender y preguntar y mirar y tocar, etc. Y en el caso de los conocimientos astronómicos, pues efectivamente acercar a los niños a mirar el cielo. Hay distintos fenómenos que están al alcance de la vista simple, no necesitan un instrumento. Y van desde conceptos como ver que el cielo tiene un cierto color, ver que el sol sale cada mañana y se oculta en la tarde, que sale por unas ciertas partes del horizonte, que las estrellas están en la noche, pero que si las miras por un buen rato, tú ves que se mueven como todas juntas, porque es la rotación de la Tierra. Y bueno, quizás con los más pequeñitos, tal vez todavía la idea de la Tierra esférica es problemática, pero definitivamente estos conceptos del paso del tiempo, incluso el paso de las estaciones, de que hay ciclos de un año, creo que incluso hasta plantearse la redondez de la Tierra como algo, mira, es sorprendente, es difícil de entender,
Pero lo que ocurre es que la Tierra es tan grande que no nos damos cuenta y vas introduciendo ese tipo de conceptos. Porque además requiere la observación y requiere un poco como incluso hasta el registro, aunque sea mental, de ¿te acuerdas lo que pasó la semana pasada? Ver, por ejemplo, las fases de la luna, pero además con los niños particularmente eso tiene que ser con juegos. Incluso como adultos también aprender con juegos es más agradable. Claro. Entonces, con juegos, por ejemplo, no sé si una obra con los niñitos pequeños que se puede hacer. Los profesores, ustedes, pues probablemente conocen mejor las herramientas, pero definitivamente acercar ese conocimiento, también incluso juegos, porque no necesariamente tienen que aprender conceptos específicos. A mí como científico a veces me pasa mucho eso, que me dejo llevar más como, no, pero necesito que aprenda esto. No, en realidad a veces lo que necesitas es introducir el tema. Entonces recuerdo ahora una experiencia de una visita que hicimos a un parvulario aquí en una escuela en Copiapó, y las maestras hicieron un trabajo hermosísimo con niñitos pequeñitos. Y la idea fue decorar toda el aula como si fuera el cielo, el espacio, con unas cortinas azules, dibujaron unas estrellas, pintaron estrellas y se hicieron unos cascos de astronauta. Entonces era así como que estaban todos viajando por el espacio, apagaron las luces, entonces aquí viene la astrónoma a explicarnos los cometas. Entonces creo que todas esas experiencias, que además las puedes complementar con una en particular, que además aquí en Atacama es perfecta, que es salir a ver el cielo nocturno. Entonces aquí, por ejemplo, las familias incluso que viven en las áreas más oscuras, o salir de Copiapó, si la familia sale al desierto, a su patio y poder ver las estrellas, pues es una experiencia hermosa, ver la galaxia. Comentaba en una charla que di sobre contaminación lumínica en enero, en Congreso Futuro, que las cifras para Chile, se estima que hasta el 70% de los chilenos no ha visto la Vía Láctea, porque bueno, la población está muy concentrada en grandes ciudades donde la contaminación lumínica es mayor y no han podido ver la galaxia. Nosotros acá en el norte afortunadamente tenemos unas condiciones bastante mejores. Copiapó y Atacama es un buen lugar para mirar al cielo. Todo el norte de Chile, el desierto de Atacama y en la región, y por supuesto sí hay que alejarse de las ciudades para poder tener una mejor vista, pero definitivamente los cielos del norte de Chile son, especialmente para la astronomía profesional, son cielos muy estables, la atmósfera es muy estable, y además están más de 300 noches despejadas al año. Hay otros sitios también muy oscuros, pero no tienen ni la misma estabilidad climática ni la baja humedad, que es muy importante para los observatorios profesionales. Entonces, bueno, eso hace que el 70% de los observatorios a nivel mundial se concentren en la zona norte, ¿no? De Chile, sea tan atractivo para tener acá sus puntos de estudio. Ahora se va a construir un nuevo observatorio en el sector de Antofagasta. Sí, estamos ahorita los dos grandes telescopios, de hecho 3 prácticamente. El próximo año ya va a estar el Vera Rubin en funcionamiento, ya se está instalando, ya está la cámara incluso. Ese está en la misma área de Cerro Tololo, está con Gemini y con SOAR, ahí está Vera Rubin. Está el gran telescopio de Magallanes, que son 7 espejos de 8 metros cada uno. Ese está justamente en la frontera entre las regiones de Atacama y Coquimbo. Y también está el súper gigantesco, el Extremely Large Telescope, que ese va a ser un espejo segmentado de 39 metros de diámetro. Ese se está construyendo en Cerro Armazones, en Antofagasta. Y precisamente esa concentración tan grande que tú mencionabas, el 70% de la capacidad en telescopios grandes instalada en Chile en la próxima década, es una de las varias razones por las cuales finalmente Chile ahora se va a convertir en sede de la Asamblea General de la IAU. Hablo no solamente de los telescopios, porque en realidad los telescopios han existido por mucho tiempo. O sea, los primeros grandes telescopios que se instalaron en Chile fue en los años 60. Han pasado ya 60 años ya. Entonces, no es solamente el tener los grandes telescopios, es ahora tener una comunidad astronómica muy bien establecida. Somos alrededor de 300 astrónomos profesionales.
Hay una porción de extranjeros que se han venido, incluida, porque estamos muy interesados en estos cielos chilenos y queremos también hacer investigación aquí en Atacama también, porque antes la astronomía estaba muy concentrada en Santiago, Concepción, pero ahora a lo largo y ancho de Chile, bueno, a lo largo en realidad, incluyendo Atacama, pues también estamos haciendo astronomía profesional. Eso es Claro, muy bueno. con el doctorado también, que eso Y tenemos trae bastantes investigadores. un doctorado, el primer doctorado de la Universidad de Atacama en astronomía y ciencias planetarias. Perfecto. ¿Qué importancia tiene para las personas, para las comunidades, el estudio y la divulgación y la educación de la astronomía? Forma parte, pienso yo, de la educación general de todos. Voy a acomodarme acá un poco. Creo que la astronomía, como otras ciencias y como otras áreas del quehacer humano, ¿no? El deporte, la música, la historia, en fin, son cosas que forman parte del desarrollo completo del ser humano. Y la astronomía tiene la ventaja de que es muy llamativa. Yo también puedo abogar por las matemáticas, la física, la química. De la misma gente, manera. la gente Sí. las mira un poco así ya como, ay, no me entusiasman tanto. Pero dices astronomía y todo el mundo enseguida, no, yo he visto algo, yo he visto cosas, he visto luces, o me he preguntado por... Y volvemos un poco a la reflexión que hacías al principio de estas preguntas ya casi filosóficas de cuál es, ¿no?, mi lugar en el universo, ¿no? Yo veo este espacio gigante en la noche y ¿qué soy yo acá? Entonces la astronomía efectivamente te acerca a esas respuestas. Genera esa expectación, y yo creo que al existir esta motivación intrínseca, innata, donde además nos hace referencia a los orígenes, ¿verdad? Traemos ya una información ancestral que nos permite vincularnos con los cielos y hacernos todas esas preguntas. Ese como debiese ser como un elemento didáctico importante como punto de partida para poder introducir algunas temáticas en educación parvularia. A partir de allí, Catherine, ¿cómo lo has visto tú? Sí, o sea, definitivamente, y mencionabas ahora recién que estas son preguntas que se hace el ser humano desde hace mucho tiempo, y el tema de la astronomía sirve también para introducir los conceptos relacionados con los pueblos originarios, cómo ellos vieron el cielo, porque además no todos vemos el cielo de la misma manera, no todos los pueblos ni las civilizaciones lo han visto de distintas maneras. Y en astronomía además se nota particularmente la dicotomía entre el norte y el sur. Muchas civilizaciones antiguas, muchos pueblos antiguos en el sur que tuvieron y tenemos todavía la vista privilegiada del centro de la Vía Láctea y de las nubes de Magallanes. Entonces se crearon un modelo de universo, constelaciones distintas, claro. Visiones distintas. Siempre destaco, por ejemplo, las constelaciones oscuras de los incas. Claro. Es el único pueblo, tal vez hay algún otro más que porque lo puedes hacer solamente desde el sur prácticamente. Puedes distinguir que hay nubes oscuras en el plano, en el disco de la Vía Láctea. Y les asignaron nombres y les pusieron sus nombres a estas constelaciones oscuras. Entonces eso no tiene un equivalente en el norte. Entonces también estos conceptos te permiten digamos, como abordar estos puntos de la curiosidad, de nuevo innata. Con los niños en particular, uno empieza como a despertar estos conceptos, porque ellos van a tardar muchos años más en desarrollarlos completamente, porque ahí tiene que haber una reflexión más profunda, quizás más conocimiento, pero definitivamente el introducir en ellos esas primeras informaciones, es decir, oye, está esto allá afuera, el mundo, ¿no?, es gigante, están estas luces, ¿qué pueden ser? Y de nuevo, al principio las respuestas van a ser, por supuesto, muy llenas de imaginación, lo cual está bien. Perfecto. Mencionaba al principio que no tienen por qué ser respuestas enteramente correctas. La idea es alimentar la imaginación, que ya después una educación más formal, más adelante, irá dando forma en algunos aspectos. Pero definitivamente aprovechar ese impulso natural que ellos traen, esas ganas de aprender, que tienen esa energía casi infinita de mirar, de preguntar, de plantearse cosas.
de plantearse sus propias ideas. Además que el conocimiento no es estático, ¿verdad? Va cambiando, por lo tanto, lo que puede ser una teoría válida hoy, en un tiempo más, puede ser refutada, puede ser vista desde otra perspectiva. Y bueno, estos mismos telescopios, ¿verdad? Que cada vez con los espejos más grandes vamos a poder mirar un poco más hacia el pasado y probablemente aparezcan nuevas respuestas. Por lo tanto, en primera infancia, precisamente el despertar la curiosidad, la capacidad de hacerse más y más preguntas y que el adulto pierda el miedo de tener que dar una respuesta exacta, siempre, correcta, claro, certera, porque ¿qué sería la certeza? Hay ciertos elementos que sí, o sea, sabemos que despertamos de día, pero que ¿por qué ocurre? Y los niños tienen su propia respuesta, porque es de día, porque es de noche. Entonces, invitar a observar y un poco ir avanzando en eso, pero a partir de la propia experiencia, ¿no? Que tenemos con los movimientos, con la rotación. Hay elementos claves como las estaciones del año que nos pueden ir mostrando un poco ciertos elementos astronómicos. Sí, recuerdo una vez que di una charla, eso fue con el el Año Internacional de la Luz, fue hace varios años atrás, donde comentábamos precisamente sobre cuáles eran las respuestas que dar a los niños cuando preguntaban sobre la luz. Y una de las reflexiones era que, primero los padres muchas veces se encuentran con estas preguntas de la típica, ¿por qué el cielo es azul? ¿No? Entonces, uno como científico puede dar una respuesta académica, pero esa va a ser absolutamente inútil para el niño. Olvidable. Y además no le deja nada. No en nada. Cambio, si tú haces un pequeño experimento con un prisma y un haz de luz y tú le muestras, le dices, mira, si yo tengo este haz de luz y tengo este prisma y yo paso la luz a través del prisma y según yo incline este prisma, me aparecen distintos colores y hay una manera de voltear el prisma para que me aparezca principalmente el azul. Entonces resulta que la atmósfera es como este prisma y aquí está el sol. Y lo que está pasando es que la atmósfera separa los colores y muestra principalmente el azul. Ya esa experiencia más o menos va quedando allá adentro. Tú no le vas a decir que es este determinado tipo de dispersión, la X, óptica, no, esas cosas. nada. Pero es hacer el experimento. Entonces, en ese sentido, ahí sí creo que es muy importante entrenar a los profesores. Hay que dar a los maestros elementos para poder trabajar en el aula, que puedan hacer estos experimentos, que puedan hacer pueden ser simulaciones o puede ser también trabajar con los niños para ponerlos, bueno, uno es el sol, el otro es la tierra, claro, el otro es la luna. O sea, realmente tiene que ser una actividad en la que ellos participen y que puedan generar una memoria. De manera que cuando, por ejemplo, si quieren aprender cómo son las fases de la luna, se puedan acordar no de un concepto, de una definición, sino, no, yo me acuerdo en el aula, en la clase, una vez estaba, fulanito era la tierra y yo era la luna y esta otra persona era el sol y yo le veía la cara de distintas formas y a veces le veía la cara así y a veces le veía la cara de este lado. Entonces ya a mí eso me parece muy valioso porque además permanece como recuerdo en el tiempo, porque es además un recuerdo agradable y siempre recordamos las cosas más agradables. Claro. Y de nuevo, eso son como construir poco a poco cada Por ahí día. Están las teorías constructivistas, ¿no? Digamos, es todo ese de conocimiento. Toda esa cantidad de conocimiento que finalmente ya después como adolescentes y adultos pues nos permiten ya como un ser humano más desarrollado afrontar muchas cosas a nuestro alrededor. A veces también la gente piensa que la ciencia no tiene una aplicación en la vida diaria y la verdad es que sí, nosotros no vamos a aplicar específicamente una fórmula, pero vamos a aplicar la manera de aproximarnos a resolver un problema. Y que incluso, por ejemplo, cuando se hacen estos ejercicios o aprendes sobre distintos fenómenos en la naturaleza e intentas comprender cómo ocurren, el hacer una simulación de un proceso es algo que te queda y que en un futuro, ante otra situación
Si tú tienes dudas, dices, bueno, yo puedo intentar simular esto. ¿Cómo lo simulo? ¿Cómo lo reproduzco? Y veo cuál es la respuesta o veo cuál es el resultado. Entonces allí lo que aprendiste fue el procedimiento. Si aprendiste la fase de la luna o aprendiste las partes de la célula, eso es irrelevante. Lo puedes trasladar. Es irrelevante. Lo que te otro interesa ámbito. es trasladar la metodología. Ujú. Entonces, y eso se puede hacer desde muy niño. Eso me lleva a pensar que en definitiva en educación parvularia comprender cómo el cerebro aprende y cómo se aprende adultos y niños, con mayor razón los niños en términos de lo concreto, de poder observar, manipularse, que estén presentes elementos de afectividad, de movimiento, porque aprendemos motoramente, aprendemos motriz. Por lo tanto, desde el hacer, desde el sentir para recordar y desde el lenguaje también. Y eso hace que la cognición, con todos estos elementos, vaya estableciendo esas posibles relaciones y toda la cantidad de relaciones de un elemento para poder después enlazarlo con otro, y así el conocimiento finalmente es como llegamos a una etapa adulta donde podemos asentar la nueva información con estas bases sólidas y permanentes. Entonces, en primera infancia, el movimiento es muy importante, la motricidad. Muy relevante. Estamos aquí en el podcast Semillas de Ciencia, hablando de un tema muy interesante, educación inicial y astronomía. Lo que me pasa a mí, Katy, es que también siento, y a lo mejor le pasa a muchas personas que nos están escuchando hoy día, que la astronomía es algo así como lejano, como muy elaborado, como muy difícil de entender incluso. Y hoy día en esta conversación yo por lo menos una conclusión que saco es que la astronomía está mucho más presente en la cotidianidad de las personas, de los niños y de las niñas, está mucho más presente en lo que nos pasa a diario, lo que hablabas tú del sol, del día, de la noche, de diferentes elementos que pueden acercar a las personas, ya no solo a los niños y a las niñas, la astronomía. O sea que los astrónomos bajen del Olimpo, diría por ahí Nicanor Parra, quizás, ¿no? ¿Cierto? Digamos, adelante. No, quería preguntar tu impresión sobre eso. Sí. Digamos, quizás es bueno distinguir que hay una investigación astronómica que hacemos los científicos a nivel profesional, usando estos grandes telescopios, pero también hay una astronomía cercana a todos. Hay una cantidad de situaciones, incluso históricas, que han sido afectadas por la astronomía. Los calendarios, por ejemplo. El calendario que usamos hoy día es un calendario que tuvo que diseñarse con bases astronómicas, porque finalmente la Tierra se mueve como ella quiere moverse. Entonces nosotros tuvimos que adaptar nuestra medición del tiempo a este ciclo natural de los movimientos de la Tierra. Eso es un problema astronómico, pero que además tiene una serie de ingredientes históricos, sociales, políticos y religiosos. Entonces, aprender todo eso es muy interesante. Te das cuenta que incluso la ciencia no es ajena a ninguno de esos factores. A veces nos ven un poco como algo muy técnico y en realidad todos los aspectos sociales, económicos, políticos, históricos nos afectan. Todo eso. Porque además incluso ya la visión del universo y la comprensión del universo se enfrenta a la pregunta final de ¿por qué? Porque la ciencia te describe el cómo. Nosotros podemos describir, tenemos unas teorías bastante bien sustentadas que, digamos, explican bastante bien las observaciones. Todavía hay algunos puntos importantes que resolver, pero tenemos una teoría bastante decente que describe cómo empezó el universo. Pero al final hay preguntas que la ciencia no va a poder contestar. Dice, ¿por qué pasó así? No pasó de otro modo. Nosotros no podemos contestar eso. Mira, esa pregunta la esquivamos olímpicamente. Decimos, no hace falta quién. Esa es la respuesta científica más básica, no hace falta quién. Nosotros te decimos el cómo. Ahora, hay otra, entonces está esa investigación científica, pero también está de nuevo la experiencia de la astronomía y que está mucho más cerca, es simplemente que como que no te das cuenta. A veces nos distraemos con la vida diaria, tienes que atender familia, trabajo, tu salud, etcétera, y no siempre, y sobre todo en estos tiempos modernos que todos estamos pegados al teléfono y que tenemos tantas cosas que hacer, que en realidad nos hace falta como sentarnos y contemplar. O sea, a veces la pura contemplación ya es un primer paso para darte cuenta de estos fenómenos que van desde las estaciones, desde las fases de la luna,
ocasionalmente aparece un cometa, estrellas fugaces. Ahora también tenemos el problema de los satélites artificiales. Si tú te quedas un buen rato esperando, vas a ver luces que se mueven un poquitito, que son los satélites artificiales. En fin, hay una cantidad de fenómenos que además, y repito, son visibles a simple vista. No es que necesitas un telescopio, no es que necesitas un instrumental ni un entrenamiento especial. Con tus ojos, que ves estas cosas en el cielo de día y de noche y que te haces preguntas, pues, finalmente. Katy, aquí las cosmovisiones también de los pueblos ancestrales tienen desde los distintos territorios sus formas de ver el cielo y de cómo planificar sus vidas incluso a partir de esta observación en términos de las cosechas, las épocas de siembra, las épocas en que hay mayores nacimientos. Hay toda una filosofía allí, sobre todo en las epistemologías del sur, ¿verdad? Que es lindo hacer esas revisiones y que hagan sentido en la vida actual. Hay ejercicios súper simples que a veces quizás no los hacemos, pero si cerramos los ojos y recordamos anoche, ¿dónde estaba la luna anoche? ¿O en qué fase? Sí, no necesitamos ser astrónomos para poder hacer esas referencias del día a día y eso lo pueden hacer también los niños y dar sus propias explicaciones, hacer sus preguntas al respecto. Manifestaciones en términos estéticos, ¿verdad? De dibujo, con otros elementos, formar nebulosas, ir acercando vocabulario a partir desde el hacer. Sí, incluso, por ejemplo, hay otros fenómenos, algunos tan comunes como, por ejemplo, que ves el sol o la luna cerca del horizonte y se ven mucho más grandes, mientras que cuando están más arriba los ves más pequeños. ¿Y por qué? Está más grande porque está más cerca. Al final es una ilusión óptica. También hay otros fenómenos menos comunes, quizás los eclipses, pero que Chile ha tenido la suerte en años recientes de tener algunos, y hacerte preguntas no solamente sobre cómo ocurre, sino además qué efectos tiene, porque siempre hay la inquietud de si eso genera algún efecto o no, y es importante aprender sobre eso. Y respecto a la visión también de los pueblos originarios, efectivamente, pues, el también aprender que distintos grupos humanos a lo largo de la historia han visto las cosas de distintas maneras, porque depende de las condiciones locales, digamos, depende de nuevo de qué parte del cielo estás viendo, porque resulta que el cielo que vemos desde el sur no es exactamente el mismo del norte. Entonces ya eso plantea diferencias que se van a notar allí, ¿no? Entonces, es importante aprender también que ante una misma imagen, ante un mismo cielo, tú puedes tener distintas respuestas o distintas interpretaciones de esa realidad. De ¿no? esa realidad, claro. No lo van a creer, tengo que interrumpirlas, pero tenemos que ir cerrando. Yo de verdad que pensé que estábamos en la mitad del programa y no, estamos terminando. Y en realidad eso da cuenta de que ha sido muy interesante el tema, que nuestra invitada en realidad se ha lucido porque nos ha entregado muchos elementos que nos van a servir, seguramente que nos están escuchando, en especial, Katy, te cuento, educadores de párvulo, ojalá fueran más mis colegas, pero están atentos a este programa y atentos a los conceptos que seguramente les van a servir para luego ir aplicando o ir implementando en las aulas muchas más nociones relacionadas con la astronomía. Así que te agradecemos, que quisiera darte primero a ti la palabra, Katia, para que te despidas no solo de este capítulo del podcast, sino que de la primera temporada de Semillas de Ciencia. Katia, es tuyo el micrófono. Sí, estoy viendo la pauta para que no se me quede ningún pendiente, pero bueno, lo más importante y primero es agradecerte, Katy, como siempre, estas conversaciones tan entretenidas, con ideas súper claras. Me da gusto ver también cómo desde la academia, ¿verdad?, se observa y se le da relevancia al propio conocimiento que puedan tener los niños y las niñas, porque ellos también tienen mucho que decir. Y eso de verdad que es importante. Date las gracias nuevamente, Juan Manuel, también a ti. Y bueno, estamos también cerrando este capítulo, dar las gracias a quienes nos han podido ver y esperamos haber dejado en cada uno y cada una de ustedes ahí como más preguntas, la verdad. Esperamos eso, que se generen más preguntas, que puedan revisar material, dejar sus comentarios también, para poder continuar con esto y poder
ahí hacer toda una comunidad respecto del aprendizaje, de la enseñanza y de cómo tomar aspectos tan importantes como la astronomía, pero a partir de las preguntas filosóficas. A mí eso encuentro que es algo muy importante, porque también se educa valores, se educa en ética y se va formando la personalidad de los niños y las niñas. Efectivamente, bueno. Katy, una despedida, un resumen de lo que aquí hemos hablado para despedir este cuarto episodio del podcast. Bueno, primero agradecer la invitación, muchas gracias. Siempre también es un gusto para nosotros desde el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias, que no solamente hacemos investigación científica, sino que y además de educación a nivel del doctorado, también tenemos un trabajo de divulgación y de vinculación que nos tomamos muy en serio, y agradezco a Explora Atacama por esta oportunidad. Y efectivamente comentarles a todos los que nos escuchan, y especialmente a estos maestros y profesores de parvulario, que la labor de educar en ciencia está en sus manos, y que esperamos que ansiosamente que eduquen a estos niños con interés en la ciencia, porque los estamos esperando para que sean astrónomos algunos, aunque sea. Muy bien, la Así invitación que está hecha. Despertar vocaciones, dice Despertar vocaciones, Muy efectivamente. Así es, amigas y amigos, nos vamos. Estamos muy contentos de terminar este cuarto capítulo y último de nuestro podcast Semillas de Ciencia. Agradecer que nos hayan estado escuchando, que nos hayan estado viendo. Yo no puedo terminar este podcast sin saludar a quien fue nuestra directora Daniela Munizaga, que se la jugó. Este es uno de sus hijos. También a Diego Piñones, que ha estado en todo momento dentro de este equipo, y por supuesto a todo el equipo Explora, que se la ha jugado por este podcast. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Que estén bien. Chao. El equipo de Explora Atacama les agradece que nos hayan acompañado en esta serie de capítulos de Semillas de Ciencia. Muchas gracias por escucharnos. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar.